Continuamos con el doctor César Mayer, abogado penalista y miembro de la Asociación Civil Usina de Justicia. Integra como miembro permanente en la Organización de Estados Americanos. Doctor Mayer. Sí, buenas tardes a todos y todas, espero que se me esté escuchando bien. Perfecto. Yo soy integrante de Usina de Justicia, que quiero aclarar desde el comienzo que es una organización totalmente apartidaria. Nosotros ya hemos tenido oportunidad de hacer un relevamiento del proyecto de ley y de expresar nuestra opinión muy favorable a ese proyecto, en el sentido de que adecua la legislación provincial a los derechos y garantías que establece la Ley Nacional de Víctimas, y además amplía esos derechos, garantiza a la víctima el derecho a ser oída en todas las instancias y el asesoramiento y patrocinio letrado durante todo el proceso penal, sobre todo a cargo de abogados de la matrícula a través del Colegio de Abogados de la provincia, en lo que innova respecto de la ley nacional, y nos parece que esto garantiza una prestación eficaz de ese asesoramiento, en tanto la supervisión del sistema es encomendada no ya a través de un convenio, sino por virtud de la misma ley, al Colegio de Abogados de la provincia. A 3 años de sancionada la Ley Nacional de Víctimas, la provincia todavía no ha adecuado su legislación, razón por la cual creemos que es urgente la aprobación de este proyecto de ley. Por los derechos humanos, como han dicho ya otros, de las únicas personas que no quisieron, no pidieron, no tuvieron responsabilidad para estar en el lugar relegado y desprotegido donde hoy se encuentran, producto de la ineficacia del Estado durante las últimas décadas de garantizar la seguridad y producto de un sistema judicial que las revictimiza. Como he dicho, ya hace 3 años que en la Nación existe la ley, y en los diarios de hoy se da cuenta de que inclusive se acaba de inaugurar una cátedra en la Universidad Nacional de Buenos Aires sobre derechos de las víctimas, o sea que este es un proceso que ya está avanzado, y nos parece que la provincia de Buenos Aires merece estar a la altura de estos avances. En algunas intervenciones anteriores se ha hecho mención en 2 oportunidades al despacho de minoría, al cual, si se me permite, quisiera referirme brevemente y manifestar que, de acuerdo a nuestro criterio, y después de haberlo estudiado exhaustivamente, ese despacho pareciera ser algo así como una especie de engaño o burla a la dignidad de las víctimas, o, en el mejor de los casos, un tremendo error como iniciativa legislativa, porque dice adecuar la legislación provincial a la ley de víctimas, y el despacho en minoría no trata absolutamente nada sobre las víctimas, pero absolutamente nada. Menciona el despacho en minoría el caso Altuve de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que dispuso que se debían dictar normas procesales adecuadas para las víctimas. Ok, el proyecto en minoría no dicta ninguna norma procesal adecuada para las víctimas, o sea, menciona el caso Altuve 3 o 4 veces y después no hace nada de lo que el fallo de la Suprema Corte le indicó. De las víctimas no se ocupa para nada. Solo el artículo 4 menciona por única vez en el despacho en minoría, por única vez, a las víctimas, y no es para otorgarle un derecho, sino para recortarles un derecho, porque ese artículo, en la parte que se refiere a las asociaciones de víctimas, dice que solamente podrán actuar en favor de las víctimas las asociaciones cuando se trate solo de los delitos de lesa humanidad, violencia de género, femicidios, trata de personas o medio ambiente. En todos los otros delitos que conforman la mayoría de los delitos que hoy ocupan a la justicia, las asociaciones de víctimas no podrían actuar. Ese despacho en minoría, así como no menciona más a la víctima, que en ese caso se ocupa a partir de ese momento del particular damnificado. Pareciera entonces que no se entendió nada. Particular damnificado es la víctima que decide, que quiere o que tiene los recursos para hacerse parte en el proceso, y porque desea continuarlo hasta su finalización. No es el caso de todas las víctimas. La mayoría de las víctimas no quieren o no pueden hacerse parte en el proceso.
pero el despacho de minoría se dedica a reglamentar solamente cláusulas respecto del particular damnificado, que ya estaba previsto en la legislación de la provincia, que ya está previsto en la legislación nacional, que no hace falta en rigor que tenga mayor reglamentación. Ahora bien, ¿cuál es el meollo, pareciera ser el meollo del despacho de minoría? Conformar una especie de combo bajo el título de ley de víctimas, meter por la ventana una cantidad de normas modificatorias del Código Procesal Penal de característica totalmente abolicionista, que tiene el único propósito, aparente propósito, de liberar miles de presos más a la calle, que van a provocar mayor cantidad de víctimas y que mañana van a ver las víctimas a sus victimarios caminando por la vereda. Entonces, con el título de ley de víctimas, el despacho de minoría lo que quiere hacer es liberar más presos a la calle. Llamativo resulta esto, cuando la principal preocupación de los bonaerenses, según todas las encuestas, dice que es la seguridad y la situación económica, pero sobre todo la inseguridad que afecta a la provincia. Ahora bien, este proyecto que propone la minoría no tiene un alcance transitorio como tuvo en el 2004 el fallo Berbisky, que liberó miles de personas, ni tampoco como lo tuvo recientemente el fallo sobre el COVID-19, que liberó más miles de personas. No, acá de lo que se trata es de sancionar normas para el futuro que tengan carácter permanente. O sea, que la liberación sea algo así como una especie de principio que no se puede reformular. Y algunas normas insólitas que me gustaría mencionar muy brevemente. Por ejemplo, el particular damnificado, particular damnificado me refiero a la víctima, ¿sí? Una víctima que se ha presentado en el proceso, que ha tenido la voluntad de presentarse, para pedir la detención o la prisión preventiva de su victimario, le van a exigir que constituya una fianza, una contracautela. Para pedirle al juez va a tener que ir a poner plata, ofrecer un bien a embargo, no se sabe muy bien qué, no se entiende esto. Si el fiscal pide una detención o una prisión preventiva de un imputado, se le ordena al juez que siempre va a tener que sustituir esa medida por otra medida alternativa, menos gravosa. No importa el delito cometido ni la prueba que haya en contra del imputado, siempre lo tiene que sustituir por otra que no implique la detención. El fiscal solo podrá pedir la detención de alguien si en el caso procediera a la prisión preventiva, es un requisito. Y resulta que la prisión preventiva no procede nunca, porque se le ordena al juez, como he dicho, dictar siempre una medida menos gravosa. Eso sí, si el fiscal pide el cese de una medida cautelar, el cese de una detención o de una prisión preventiva, esto es un pedido vinculante para el juez, es obligatorio para el juez no se puede apartar. Con lo cual, de acuerdo al despacho de minoría, el juez pasa a ser juez solo de los pedidos contrarios a los intereses de los imputados, porque en los pedidos que benefician al imputado debe obedecer literalmente lo que le pide el fiscal, pasa a ser obligatorio. Se postula que la prisión preventiva no obedezca a pautas objetivas, sino que obedezca a pautas subjetivas, libre apreciación del fiscal, con el consiguiente peligro que esto acarrea para las libertades individuales. Cuando hay una audiencia sobre las medidas cautelares dictadas, el despacho de minoría prohíbe que en esa audiencia se lea la requisitoria y cualquier información relativa al imputado. Solo se puede leer el número de causa y el nombre del imputado, con lo cual se le oculta al juez, que tiene que decidir sobre la libertad o no, se le oculta el delito, la calificación de conducta que ese interno pueda tener en el servicio penitenciario, el comportamiento en prisión, si ha cometido nuevos delitos o tiene otros pedidos de detención. Todo eso no se puede mencionar en la audiencia donde esté presente el juez y el fiscal. Está prohibido hablar de eso. Hay otra cláusula que manda a la casa, Doctor Mayer, a la casa. Queda un minuto, le aviso para que vaya cerrando. Perfecto. Manda a la casa a todos los condenados hasta 6 años de prisión en la medida que se han cumplido 3.
Otra cláusula, manda a la casa todos los condenados hasta 3 años de prisión en la medida que hayan cumplido 1, lo cual se interfiere con el Código Penal, en virtud del cual se dictan condenas que son de cumplimiento efectivo y que entonces estas prisiones domiciliarias no son ordenadas por características particulares de cada caso o de cada imputado, sino en forma general, lo cual implica algo así como una especie de amnistía encubierta, una reducción general de penas ya firmes e impuestas. Y si se viola la prisión domiciliaria, el juez tampoco puede mandar detenido en prisión preventiva al imputado, tiene que otorgarle la prisión discontinua o semidetención. Con esto termino. ¿Qué tiene que ver todo esto que acabo de decir, estas dichosas modificaciones al Código Procesal Penal, qué tiene que ver con las víctimas? Absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces hay un despacho en minoría que se titula Ley de Víctimas y que lo único que propugna es este mamarracho que acabo de leer. Quisiera, por favor, que los senadores impulsen y voten el proyecto de ley de víctimas que se ha propuesto por la mayoría, despojado de cualquier otra materia que le resulte ajena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mayer. Simplemente para aclarar, en